Bien, siguiendo con el ejercicio, esta vez vamos a desarrollar el ejercicio de la mueblería, donde señala que llegan de dos tipos de productos, cubiertas y patas para ensamblar mesas de comedor. Llega un carro con 7 cubiertas con una distribución exponencial de 15 minutos. En cuanto a las llegadas de patas, llegan en un carro con una distribución exponencial de 20 minutos y en grupos de 20 piezas. ¿Ya? Es decir, lo primero que tendríamos que definir en esta parte es las llegadas, los SOR. En este caso vamos a definir llegadas de cubiertas, llegadas de patas y vamos a definir también las entidades. Vamos a denominar cubiertas y a la otra la vamos a denominar patas. Y para diferenciarlo le vamos a dar un color diferente a cada una. Vamos a poner de color rojo y a la otra de color amarillo. Ahí ya tenemos nuestras entidades y la llegada tanto de los productos, ya sea cubiertas y patas. ¿Ya? Señala que en el caso de las cubiertas, tiene un tiempo de arribo de, con una distribución exponencial de 15 minutos. Las cubiertas tienen una llegada exponencial de 20 minutos. Lo que debemos también hacer es asociar, esto está asociado a cubiertas, y dice que llega en un carro 7 entidades. ¿Ya? Esto lo debemos asociar a patas y llegan 20 piezas en cada carro. Ya tenemos definido, ¿no es cierto?, nuestras llegadas y también asociados a las entidades. Si verificamos, cubierta está asociada, ¿no es cierto?, a la entidad entity time o entidad patas. Bien, ¿qué señalan en el segundo punto? Dice, ambos productos deben ser barnizados. Llegan a este proceso que tiene una capacidad de 5 máquinas que hacen un proceso en forma simultánea, con un tiempo de proceso diferenciado. ¿Qué significa esto? Significa que en el proceso que estoy creando en este momento, que lo vamos a denominar barnizado, ¿ya? En esto van a trabajar 5 máquinas en el proceso.
y con tiempo diferenciado. Esto significa que en el proceso o en el processing time o en el tiempo de procesamiento no puedo definir un proceso porque señala que pueden llegar a trabajar 5 máquinas en ese mismo proceso en forma simultánea. ¿Cómo se hace esto? Primero se define la capacidad inicial en el process logic, proceso lógico 5, y para esto vamos a tener que hacer una tabla para asociar bien digo para asociar entonces los tiempos de barnizado tanto para las cubiertas como para las patas, ¿ya? Entonces definimos la tabla, creamos una tabla. Lo primero que vamos a dar, le vamos a poner el nombre de base materiales. Y vamos a definir un Object Reference Property. Significa un objeto referencial, que en este caso va a ser una entidad, entity, ¿ya? Y acá le vamos a llamar tipo de material. Tipo de material y vamos a asociar entonces primero las cubiertas y luego las patas. Bien, ahí ya tenemos asociado a la tabla las cubiertas y las patas de la mesa. Ahora tenemos que definir otra columna donde mencione el tiempo de barnizado. Vamos a elegir acá en propiedades una expresión y a esa expresión la vamos a denominar tiempo de barnizado y vamos a definir el tipo tiempo y en minutos, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo de barnizado para los cubiertas señala lo siguiente. El tiempo de barnizado de la cubierta tiene una distribución normal con una media de 2 minutos y una desviación estándar de 0.5 minutos. Entonces, digitamos random.normal con una media de 2 minutos, una desviación estándar de 0.5 minutos. Y señala, en cambio, para las patas son de 1 minuto de forma constante. Es decir, 1 minuto.
¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos creado la tabla que va a estar asociada entonces a- al tiempo de proceso de barnizado y al tipo de material. Importante acá recordar que en tiempos tenemos que dejar definido este tiempo, y en este caso va a estar por minuto. Volvemos a nuestro modelo. Vamos a unir con las cubiertas que van a llegar a este barnizado y las patas que van a llegar a este barnizado. Y luego, en las cubiertas, tenemos que asociar la tabla, en este caso, donde dice tabla referencial, a la tabla que hace referencia, y elegimos esta opción on created entity. El nombre de la tabla va a ser, en este caso, va a ser materiales, y por donde llegan las cubiertas va a ser el número 1, y para la llegada de las patas, configuramos nuevamente sobre el entity, le damos el nombre de la tabla y el número que en este caso sería 2. ¿Ya? Entonces ya sabemos acá que van a llegar en cantidad de 7 y acá en cantidad de 20 las patas, cubierta y patas respectivamente, y con un random exponencial que ya ingresamos en sus respectivos propiedades. En el tiempo de barnizado, ¿ya? Tenemos que asociarlo a la tabla. ¿Por qué? Porque dice los datos y tiempo de proceso de barnizado para ambos productos se deben obtener de la tabla de datos. ¿Ya? Pero para eso tenemos que crear en la tabla de datos y que se pueda definir un identificador. Volvamos a nuestra tabla. Elegimos ahora otra propiedad y que sea un entero. Y esto lo vamos a llamar identificador. O índice, como ustedes quieran llamarlo, pero que quede, ¿no es cierto?, reflejado. El 1 va a estar asociado entonces a las cubiertas y el 2 va a estar asociado a las patas. Bien, volvemos al modelo. ¿Qué más señala el modelo? Una vez que ya tenemos estos datos, dice, una vez barnizados, todos los productos deben ser embalados para poder fabricar las mesas de un comedor, con un tiempo de distribución uniforme, con un mínimo de 3 y un máximo de 3 minutos. Entonces,
una vez que han sido barnizados, tenemos que llevarlo a separar, ¿no es cierto? Perdón, a combinar tanto las cubiertas como las patas para ir ensamblando estas máquinas. Y para eso vamos a utilizar un combiner. Recordar que el combiner me sirve para unir, por ejemplo, en una caja puedo meter botellas, en una bolsa puedo meter eh, peluches, por ejemplo, después separarlos de la bolsa de los peluches, etc. Entonces, generalmente, y no siempre, pero generalmente el combiner permite también, en este caso, eh, llevarlo directamente a un separator, pero en este caso no nos están pidiendo eso, sino que nos dice que una vez barnizado, todos los productos deben ser ensamblados, por lo tanto, los debo juntar, es decir, los debo combinar. ¿Ya? El ensamblado me dice que es un combiner para poder fabricar las mesas de comedor con un tiempo de distribución uniforme, con un mínimo de 3 y un máximo de 2 minutos. Definimos el combiner entonces. Y en este caso aquí, en el batch quantity, vamos a poner 4 para que cada 4, ¿no es cierto?, patas se vaya formando una mesa de comedor con su respectiva cubierta. Y el tiempo de procesamiento, va a ser con una distribución uniforme, random uniforme, con un mínimo de 3 y un máximo de 6 minutos. Y lo dejamos en minutos. Bien, ahora lo que tenemos que señalar, recordar que el combiner, cuando lo vimos en clases, tiene el nodo padre y el nodo miembro. Entonces, en el nodo padre queremos que se vayan las cubiertas y en el nodo miembros queremos que se vayan las patas, ¿ya? Para que el combiner pueda ensamblar este producto. Entonces, con un pad unimos al parent con otro pad a member, ¿ya? Acá lo que tenemos que definir es saber con qué probabilidad,
cierto? ¿Con qué probabilidad se van a ir hacia el parent input y para el member input? Para eso tenemos que seleccionar también del nodo de salida del proceso de barnizado la regla bilingual para que pueda definir por qué camino se va a ir. Bien, dice, además existen dos empacadores que reciben los productos de una grúa para embalar el producto, terminado en una caja. Para mejorar los tiempos de proceso y que no exista cola, se establece que va a perder el tamaño de la cola de cada uno de los empacadores. O sea, que se establece que va a depender del tamaño de la cola de cada uno de los empacadores. Entonces, ya podemos definir con dos procesos que tenemos dos empacadores. Entonces vamos a poner empaque 1, empaque 2, empaque 2. Unimos con un path del combiner al empacador 1 y con otro path del combiner, de la salida del combiner a el path que me defina en este caso con el empaque 2. ¿Qué más señala? El desplazamiento del empaque 1, empaque 2 del tamaño de una cola, de la cola del empaque 1 al empaque 2. Es decir, el desplazamiento al empaque 1 o 2 dependerá del tamaño de la cola del empaque 1 o del empaque 2. Si el desplazamiento al empaque 1 es menor con respecto al empaque 2, la grúa llevará los productos al empaque 1 y de lo contrario lo llevará al empaque 2. La idea en este caso es que la grúa lleve el producto al empaque 1, en caso contrario lo llevará al empaque 2. Es decir, hay que poner una condición. ¿Ya? El tiempo de empacado es de una distribución triangular de 3, 10 y 12 minutos y finalmente los productos van a una bodega para hacer a una bodega de productos terminados. ¿Ya? Es decir, van a una salida, definamos la salida, esta salida la vamos a denominar bodega. Y lo unimos con un path. Bien, tenemos que determinar, en este caso acá, cuándo se van a ir de acá del nodo de salida del proceso de barnizado a través del binding way, si son cubiertas o son, en este caso, patas. Entonces definimos en el, en el path
en el selection way, definimos que de la base de datos de la tabla, perdón dicho, materiales, seleccione el tiempo de barnizado, si eso es igual a 1. Si es igual a 1, llevará las cubiertas. Y en el otro, el selection way, de la base, materiales, punto tiempo de barnizado, si eso es igual a 2, llevará entonces, en este caso, el 2, en este caso las patas. ¿Ya? Nos señala también que hay dos empaques, tal como lo tenemos en el modelo, y tenemos que definir este nodo de salida del combiner, ¿ya? También con la regla by link way, para definir hacia qué camino se va, si se va hacia el empaque 1 o se va hacia el empaque 2, ¿ya? Y cada uno, una vez que haya terminado de empacar, se irá, ¿no es cierto?, con el producto terminado, embalado o empacado a la bodega, ¿ya? Entonces, hemos definido la salida y además señala que está asociado a una grúa, ¿ya? Por lo tanto, definimos el vehículo y le vamos a decir al output combiner en transportes, transport logic, si necesita un transporte le vamos a poner que sea verdadero y se lo vamos a dejar al vehículo número 1, que en este caso le vamos a cambiar nombre, lo podemos hacer después también, a grúa. Ahí queda asociado, ahí queda asociado. Como verdadero necesita un transporte, ¿no? Y queda asociado a la grúa. Luego tenemos que definir, ya que hemos definido, ¿no es cierto?, esto, y el vehículo lo tenemos que definir acá en, en el nodo inicial, acá donde dice routing login, lo vamos a definir en el nodo de salida, que esté asociado al nodo de salida,
del combiner 1, es decir, que parta desde ahí. Al nodo de salida del combiner 1 a ese. ¿Ya? Bien, ¿qué más nos dice? Ya tenemos configurado el combiner, tenemos configurado la grúa, tenemos los caminos configurados también para que decida si es que lleva según la distribución. Si va al nodo padre o va al nodo hijo, va a depender, ¿no es cierto?, el tipo de material que ya sea cubierta o patas. Bien, el desplazamiento, dice el desplazamiento al empaque, es decir, desde el combiner o de ese proceso, que ojo que el combiner también pasa a ser un proceso. 1, 2 dependerá del tamaño de la cola, del empaque 1 del empaque 2, si el desplazamiento. Ok. Entonces, estos dos tenemos que dejarlo, estos pads tenemos que dejarlo como bidireccional. ¿Ya? Como bidireccional. Y acá en el routing login vamos a poner una condición. Porque señala lo siguiente, si el desplazamiento al empaque 1, donde estoy en estos momentos, es menor con respecto al empaque 2, la grúa llevará los productos al empaque 1. De lo contrario, lo llevará al empaque 2. La idea en este caso es que la grúa lleve el producto 1, en caso contrario, que lo lleve al producto número 2. Entonces, empaque 1, punto, utilizamos la propiedad allocation weight, que es la disposición en la fila, punto, number waiting, que es el número de espera, si es menor o igual a 4. Si es entonces menor o igual a 4. Perdón, menor o igual al empaque 2, punto allocation weight, posición en la fila, con su number waiting lo dejamos configurado. Y en este caso, para el pad que va desde el combiner, desde la salida del combiner en empaque 2, lo mismo, bidireccional, y en el selection weight vamos a hacer todo lo contrario ahora. El barniz, el empaque 2, perdón, punto allocation weight, punto number, y ahora lo vamos a dejar menor, que no sea igual, que sea con mayor definición, menor al empaque al empaque 1, allocation key, number white. Ya tendríamos definido esos, ¿ya?
¿Qué más nos dice el problema? El tiempo de empacado es con una distribución triangular de 3, 10 y 12 minutos para cada uno. Entonces el tiempo de procesamiento, processing time, triangular, de 3,10, 3,10,12. Y para el empaque 2, lo mismo. Triangular, 3,10. Bien, el combiner, que pasa a ser un proceso de combinación, un proceso de ensamblado, ¿no es cierto?, después de barnizado, tenemos que definir, porque acá hay una nota al final. Finalmente dice los productos se dan por una bodega. Ya, eso ya lo tenemos definido. Es una bodega de productos terminados, que lo llamamos bodega. Pero hay una nota importante ahí, que señala, la máquina de ensamble falla cada cierto tiempo, con un tiempo exponencial de cada 1 hora y un tiempo de reparación de 5 minutos. ¿Ya? Entonces, vamos al combiner, vamos a logic, vamos al tipo de rehabilitación lógica o mantenimiento lógico, rehabilitación lógica, según tiempo de calendario, y el tiempo entre falla para la primera, en este caso, señala que es con una distribución exponencial de 1 hora. ¿Ya? Y lo definimos en hora. Y el tiempo de reparación es de 5 minutos. El tiempo de reparación, entonces, el tiempo de reparación no tiene ninguna distribución, sino que solamente dice que es de 5 minutos. Por lo tanto, vamos a poner 5 acá y lo definimos en tiempo de reparación como minutos. ¿Ya? Ya tendríamos hecho el modelo, tenemos asociado la grúa al combiner, tenemos asociado el proceso también al combiner, el proceso de barnizado, y ahora nos falta definir el proceso time del barnizado, y esto lo vamos a asociar, ¿no es cierto?, a la tabla que creamos, que se llama base de materiales, punto tiempo de barnizado, y lo dejamos asociado. ¿Ya? Vamos a ver nuestra tabla. Nuestra tabla señala, ¿no es cierto?, el tipo de material que ya está asociado a las entidades, el tiempo de barnizado que también está asociado por tabla, y el identificador va a ser 1 o va a ser 2 según lo que corresponda. Vamos a ver ahora si esto
core. Voy a pararlo un poquito para definir, según lo que señala acá, dice simular por 8 horas. Simular por 8 horas y le vamos a dar un tiempo de velocidad mayor para que esto ande más rápido. Ahí se está moviendo, ¿no es cierto?, las entidades. Pasó el carro, o la grúa en este caso, al empaque 1. Ahí pasó al empaque 2. Encontró la cola y se fue para otro lado, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Vamos a pararlo. ¿Y qué más nos señala el ejercicio? Lo tenemos para simular. Tenemos el modelo, está configurado el modelo. Dice hacer el modelo en 2D, está listo. Y la pregunta número 3 dice, ¿cuántos productos embala el empacador 1? Para eso nos vamos a ir a seleccionar el proceso de empaque 1, le ponemos un status label, y ese status label me va a contar, en este caso, la salida, el output, y que me cuente, ¿no es cierto?, en este caso, number exit. ¿Ya? Para que lo cuente. Luego, ¿cuántos productos embala el empacador 2? Lo mismo. Seleccionamos el proceso de empaque 2, configuramos el status label, y este va a estar asociado también al output, buffer, y que me cuente entonces la salida. Que me cuente la salida. Luego dice, ¿cuántos productos llegan a bodega? Bien, ¿cuántos productos nos llegan a bodega? Entonces tenemos que contar acá, creamos un status label para la bodega, pero en este caso vamos a contar la entrada, el input buffer, para que nos cuente los que entran a la bodega. Y finalmente señala cuántas piezas por el member input del combiner están a ensamble. Cuántas piezas por el member input. Es decir, acá, ¿no es cierto? Tenemos y vamos a contar en este caso
member int buffer y que me cuente los enteros, o sea, las entradas. Echamos a correr el modelo. Se va al empaque 1. Y le damos forward, perdón, para terminar de simular. Quedaron muchos en cola, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa a nosotros, muchos en cola en el combiner, es decir, lo que nos interesa cuánto hizo el empaque es 1 más el empaque 2 son 84, ¿ya? Y uno que quedó prácticamente, ¿no es cierto?, en la cola, por lo tanto, y si ustedes, por ejemplo, cuentan cuántas piezas entraron en el number input del combiner, fueron 354 dividido en 4, perdón, 356 dividido en 4, esos son 89. ¿Ya? Son 89 productos que quedaron ahí por embalar. Recordar que esos 359, 356, perdón, es en su totalidad. Bien, esto tenerlo muy en cuenta, de seguro en la prueba viene cinta transportadora, viene combiner, bueno, ya lo habíamos visto antes, viene en proceso, viene un ejercicio que no es complejo, es relativamente fácil de armar el modelo. Hay que tener en cuenta solamente las propiedades que hemos visto en clase, nada más, para que no se preocupen. Eso es todo, nos estamos viendo en la prueba. Que estén bien. Chao.